Mi prometido me fue infiel con mi prima y ella se hizo la víctima diciendo que él la había manipulado, así que fingí perdonarla y la invité a un viaje para reconciliarnos, pero en realidad, le compré un pasaje de ida y la abandoné en otro continente sin dinero ni pasaporte. Tenía un decente como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad aquí en Chicago, vivía en un apartamento mono con un balcón que daba a una calle arbolada, y lo más importante, estaba a punto de casarme con Liam, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida. Él era el puto ideal, alto, con esa barba perfecta que tanto me gustaba, ojos claros que siempre me miraban como si fuera la única mujer en el universo, y una carrera prometedora como ingeniero de software. Toda mi familia lo adoraba, mis amigos lo consideraban el bueno de la manada, y yo, honestamente, creía que había ganado la lotería del amor. Nos conocimos en la universidad, pasamos por 1000 cosas juntos, y nuestro plan era casarnos el verano que viene en un viñedo al norte de California. Un lugar precioso que habíamos visitado juntos y que nos había robado el corazón. Todo estaba planeado, desde las flores hasta la lista de invitados, y yo me sentía en la cima del mundo, completamente ajena al infierno que se estaba gestando a mis espaldas. Y luego está Catalina, mi prima. Catalina es hija de la hermana mayor de mi mamá, así que crecimos juntas, pegadas como chicle. Prácticamente éramos hermanas, más allá del título de primas. Compartimos habitaciones en vacaciones familiares, nos contábamos todos los secretos de chicas adolescentes, desde el primer beso hasta el primer desamor, y siempre, estábamos ahí la una para la otra. Ella fue mi dama de honor en todas las bodas simuladas que jugábamos de niñas y, por supuesto, era mi dama de honor de verdad para mi boda con Liam. Confiaba en Catalina más que en nadie en el mundo, le conté mis miedos más profundos sobre el matrimonio, mis inseguridades sobre mi cuerpo, mis sueños de tener hijos y mi carrera. Ella era mi roca, mi cómplice, la persona que se suponía que iba a estar ahí para levantarme si me caía, no para ser la que me empujara al puto abismo. La consideraba familia, y no solo por la sangre, la consideraba parte de mi alma, y ver cómo me traicionó de la manera más sucia, me partió en dos, dejando una cicatriz que dudo que algún día se cierre del todo. El principio del fin fue sutil, como una grieta minúscula que apenas se ve en una pared pero que con el tiempo se va haciendo más grande hasta derrumbarlo todo. Hace unos 4 meses, empecé a notar que Liam estaba diferente. Más callado, más pegado a su teléfono, casi como si estuviera escondiéndome algo. Si yo le preguntaba qué pasaba, él se ponía a la defensiva, diciendo que estaba estresado con el trabajo o que necesitaba su espacio. Y luego estaba Catalina, la muy falsa, que de repente estaba demasiado ocupada para nuestras noches de Netflix o nuestras salidas a tomar algo. Siempre tenía una excusa, que si estaba cansada, que si tenía que trabajar, que si ya tenía planes. Y mi instinto, esa voz interna que nunca miento, me gritaba que algo andaba mal, que esas dos personas tan importantes en mi vida estaban conectadas de una forma que no me gustaba para nada. La paranoia empezó a carcomerme, y aunque intentaba ignorarla, era como una mosca zumbando en mi oído, imposible de callar. Un martes cualquiera, Liam dejó su laptop abierta sobre la mesa de la cocina mientras fue a darse una ducha. Normalmente, yo no revisaba sus cosas, confiaba ciegamente en él, pero ese día, algo me impulsó. Vi un mensaje de texto de un número desconocido en su pantalla. No era nada explícito, solo un te extraño, bebé. Ya quiero verte acompañado de un emoji de corazón. Mi corazón, el mío, el de Elara, se me cayó al estómago, como una piedra pesada. La respiración se me aceleró, y un frío helado me recorrió la espalda a pesar de la calidez de la cocina. En ese instante, supe que mi vida perfecta estaba a punto de desmoronarse, y lo peor de todo, es que tenía el presentimiento de que la traición venía de un lugar mucho más cercano de lo que jamás hubiera imaginado. Con el estómago revuelto y las manos temblorosas, empecé a investigar, a hurgar en sus cosas como una detective privada de poca monta, sintiendo una mezcla de asco y desesperación. Y lo que encontré, joder, me destrozó el alma en 1000 pedazos. No era solo un mensaje coqueto, era una montaña de pruebas, mensajes de texto explícitos que detallaban encuentros secretos, fotos, audios de voz donde hablaban de planes para verse cuando Elara no esté. Y hasta reservas de hotel que databan de meses atrás. No era una aventura de una noche, era una relación en toda regla,
un puto amorío con todas las de la ley que se había estado cocinando a mis espaldas durante meses y meses. Y la otra, la que se revolcaba con mi prometido, el hombre con el que planeaba pasar el resto de mi vida, era mi propia prima, Catalina. La misma a la que abría mi corazón, la que se sentaba en mi sofá y me daba consejos sobre cómo mejorar mi relación con Liam, la que me abrazaba y me decía que me quería. La imagen de ellos dos juntos, riéndose de mí, de mi confianza ciega, de mi amor, me provocó unas náuseas tan intensas que casi vomito allí mismo. El dolor era físico, un cuchillo retorciéndose en mi pecho, y la rabia, una llama ardiente que empezaba a consumir todo a su paso. Cuando finalmente los confronté, la escena fue un puto circo, una verdadera obra de teatro digna de un Oscar a la peor actuación. Los reuní en mi apartamento, supuestamente para una cena casual, y cuando les lancé las pruebas sobre la mesa, Liam se puso pálido, más blanco que una sábana, y empezó a tartamudear. Intentando negar la evidencia por un segundo, diciendo algo sobre malentendidos si no es lo que parece. Pero su voz se quebró, y se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, vencido por la culpa o el miedo, no sé. Pero Catalina. Catalina es la que me hizo hervir la sangre hasta el punto de la ebullición. La muy descarada se puso a llorar, sollozos falsos que me daban escalofríos, y empezó a gritar, a victimizarse. Decía que Liam la había manipulado, que ella no quería hacer eso, que él la había presionado para que tuvieran esa aventura. ¿Manipulado? ¿Presionado? La muy cínica, la muy puta, ¿qué carajo se creía? Ella es una mujer adulta, no una niña indefensa que no sabe lo que hace. Se revolcó con mi prometido, sabiendo perfectamente lo que hacía, traicionándome a mí, a su prima, a la que consideraba su hermana. Mi cabeza me daba vueltas, y en ese momento, la rabia fue tan intensa que eclipsó el dolor. Verla allí, con su cara de cordero degollado, tratando de culpar a Liam y exculparse a sí misma, fue el detonante. Mi familia, por supuesto, se dividió, como era de esperarse en cualquier drama familiar que se precie. Algunos de mis tíos y mis abuelos, ingenuos o quizás demasiado compasivos, creyeron la mierda de víctima de Catalina, compraron su historia de que ella había sido la pobre e inocente seducida por un hombre malvado. Como si Liam fuera un depredador sexual y ella una paloma indefensa. Otros, especialmente mi mamá y un par de mis tías que siempre han sido más listas y menos susceptibles a las manipulaciones, no se tragaron ni una palabra de su teatro. Yo, por mi parte, no podía verla sin sentir unas náuseas tan intensas que me revolvían el estómago. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, sentía un escalofrío de asco y desprecio. Pero en ese preciso instante, mientras ella lloriqueaba y la familia discutía, una idea oscura y deliciosamente perversa empezó a formarse en mi cabeza. Como una semilla maligna que brotaba en el terreno fértil de mi dolor y mi rabia. Una venganza, una puta venganza, que haría que lo que me hicieron a mí pareciera un juego de niños, una broma de mal gusto. Y sí, la iba a llevar a cabo, con cada fibra de mi ser, con una determinación férrea. No me importaba si me convertía en la villana de la historia, si la gente me juzgaba. Ella se lo buscó, me obligó a esto con su traición, y ahora iba a pagar el precio, un precio muy, muy alto. Ya no era la Elara ingenua y confiada, ahora era una mujer herida, pero con una mente fría y calculadora, dispuesta a todo para equilibrar la balanza. Estoy planeando algo grande, algo que la hará arrepentirse de haber nacido, de haberme conocido, de haber respirado el mismo aire que yo. Y no me arrepentiré de nada. Actualización 1. Han pasado ya unos 2 meses desde aquel día infernal en mi apartamento, aquel día donde mi mundo se hizo añicos y la verdad salió a la luz de la forma más brutal posible. La mierda ha estado volando sin control por todas partes, como si una bomba de estiércol hubiera explotado en medio de mi sala. Liam se largó de mi apartamento esa misma noche, como un perro con el rabo entre las patas. Intentó por activa y por pasiva rogarme, me envió flores que tiré directamente a la basura, me mandó mensajes de texto interminables, emails llenos de excusas baratas y súplicas vacías. Incluso me llamó desde números desconocidos cuando lo bloqueé de mi teléfono. Pero yo fui implacable, lo bloqueé de todas las redes sociales, de cada aplicación de mensajería, de mi vida. Para mí, él ya no existía, era una mancha borrosa en el retrovisor de mi existencia. No había, ni hay, ni habrá vuelta atrás con él.
Su traición fue demasiado profunda, demasiado asquerosa. Él está fuera de mi vida para siempre, borrado, olvidado. Con Catalina, sin embargo, la situación fue muchísimo más compleja y retorcida, porque ella era familia, y la familia, incluso cuando te apuñala por la espalda, tiende a aferrarse. Después de su lamentable y patética actuación de pobre de mí, soy una víctima inocente. La familia, especialmente mi tía Elena, que es su madre y siempre ha sido un poco ingenua para ver la maldad de su propia hija. Intentó mediar entre nosotras. Mi tía Elena me rogó, casi de rodillas, con lágrimas en los ojos, que la perdonara, que todos cometemos errores, que la sangre es más espesa que el agua. Un error es equivocarse al poner azúcar en el café y echarle sal, no es meterse en la cama con el prometido de tu prima, joder. Esa analogía estúpida me resonaba en la cabeza una y otra vez, alimentando mi rabia. Pero yo, Elara, me armé de una paciencia que no sabía que poseía y fingí. Fingí que estaba empezando a entender su dolor, que mi inmenso dolor se estaba transformando lentamente en una especie de resignación triste, en la aceptación de que a veces la gente comete estupideces. Les dije, con una voz temblorosa que apenas reconocía como mía, que necesitaba tiempo, mucho tiempo para procesar todo el veneno que me habían inyectado, pero que quizás, solo quizás, con el tiempo, con mucho, mucho tiempo, podría encontrar en mi corazón un resquicio para perdonarla. La verdad, la cruda verdad, era que cada vez que veía la cara de Catalina, mi estómago se revolvía con una furia silenciosa y mi esófago se contraía con el asco. Sentía que mi piel se erizaba y que la bilis subía por mi garganta. Pero la sonrisa que ponía en mi cara cada vez que la tenía delante, esa expresión de estoy tratando de perdonarte, pero es difícil, era la más convincente y asquerosa que he tenido en toda mi maldita vida. Incluso me atreví a invitarla a tomar un café en un lugar neutral, para hablar tranquilamente y tratar de sanar las heridas, aunque sé que será un proceso largo y doloroso. Ella vino, por supuesto, con los ojos hinchados y llorosos, actuando su papel a la perfección, pidiéndome perdón una y otra vez, balbuceando excusas sobre lo arrepentida que estaba. Sobre lo mucho que lamentaba el daño que me había causado. Y yo, la putamente increíble actriz que me había convertido, la abracé. Sí, la abracé, la muy estúpida e ingenua, la abracé como si realmente la estuviera perdonando, sintiendo su cuerpo temblar entre mis brazos mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora. Ultimando los detalles macabros y meticulosos de mi plan. Cada una de sus palabras de arrepentimiento era como combustible para mi fuego, y cada lágrima que derramaba, una gota que solidificaba mi determinación. Durante esas reconciliaciones forzadas y llenas de falsedad, esos encuentros donde yo me forzaba a sonreír y a sentir aprovechaban cada oportunidad para sacar información crucial. Le preguntaba de forma casual sobre sus finanzas, sus ahorros, cuánto dinero tenía disponible, cómo estaba su pasaporte, si lo tenía vigente, cuándo vencía, si había viajado recientemente y cuánto le había costado. Lo hacía bajo la supuesta excusa de que quizás, cuando todo esto pase y podamos superar el dolor, podríamos hacer un viaje de chicas juntas, para sanar heridas y recordar los buenos tiempos. Como las primas que siempre hemos sido. Ella, desesperada por mi perdón, por volver a la normalidad que habíamos tenido, y por borrar la mancha de su traición, mordió el anzuelo sin dudarlo un segundo, como un pez ingenuo que cae en la trampa más obvia. Me soltó, sin filtros y con una ingenuidad pasmosa, que su pasaporte estaba a punto de caducar en unos pocos meses, que no tenía muchos ahorros porque acababa de comprarse un coche nuevo a plazos. Y que su tarjeta de crédito no tenía un límite muy alto, que solía vivir al día. Perfecto. Cada dato que me proporcionaba era una pieza de un rompecabezas que se iba completando en mi mente, un arma silenciosa que ella misma me estaba entregando. Entonces, con toda la información que necesitaba, le propuse el viaje, un viaje para reconectar y dejar el pasado atrás. Un lugar exótico, lo suficientemente lejano y culturalmente distinto para que se sintiera completamente desorientada. Le sugerí Tailandia, específicamente Bangkok, porque sabía que sería un choque cultural brutal para alguien como ella, tan acostumbrada a la comodidad y el orden de Estados Unidos. Ella, como era de esperarse, se emocionó hasta la médula. Oh, Elara, eso sería increíble. Gracias, 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 prima. No sabes lo que esto significa para mí, me dijo con una voz llena de falsa gratitud.
sus ojos brillando con una esperanza que yo sabía que iba a pisotear sin piedad. La muy idiota. Le aseguré, con una sonrisa más falsa que un billete de $100, que yo me encargaría de todos los gastos, los vuelos, el alojamiento en hoteles decentes, la comida, las excursiones, todo. Como un gesto de buena fe para demostrarle que estaba dispuesta a dejar el pasado atrás y reconstruir nuestra relación. Le dije que yo tenía puntos de aerolínea y que podía conseguir ofertas increíbles. Ella no sospechó absolutamente nada, ni una pizca de duda cruzó su mente. ¿Por qué lo haría? Para ella, yo era su prima, su mejor amiga que la estaba perdonando por una equivocación. La verdad era que no podía esperar para ver la expresión en su cara cuando se diera cuenta de que su prima no era la idiota a la que creía haber engañado, sino el verdugo que la iba a dejar tirada en el otro lado del mundo. Mi plan estaba a punto de ejecutarse, y el sabor de la venganza ya era tangible en mi boca. Actualización 2. Los días y las semanas que siguieron a mi perdón fueron un torbellino de preparativos minuciosos, casi quirúrgicos, aunque la verdad es que simplemente era muy, muy detallista. Cada movimiento, cada llamada, cada compra fue calculada al milímetro para asegurar que el plan se desarrollara sin un solo tropiezo. Para Catalina, yo era la prima generosa que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad y a llevarla de viaje para sanar, pero para mí, ella era la pieza central de mi venganza. Un peón que se movía exactamente como yo quería. Le compré un billete de ida a Bangkok para ella, un boleto sin retorno que era el símbolo de su próximo abandono. Para mí, por supuesto, adquirí un billete de ida y vuelta, con el regreso programado para apenas 24 horas después de nuestra llegada a Tailandia. Quería estar el menor tiempo posible en ese lugar con ella, solo lo necesario para ejecutar la jugada final. Me aseguré, de forma casi obsesiva, de que nuestros vuelos de ida fueran en aerolíneas completamente diferentes, y con horarios lo suficientemente espaciados para evitar cualquier posible coincidencia en el aeropuerto de Chicago o en el avión. No quería que nadie de nuestra familia, si por alguna remota razón se enteraban de nuestros planes de viaje, pudiera conectar los puntos o sospechar algo. La discreción era clave para el éxito de esta obra maestra de la crueldad. Una de las partes más cruciales de mi plan era asegurarme de que Catalina viajara con la menor cantidad de recursos posibles. Durante varias de nuestras charlas de reconciliación, le insistí una y otra vez en que no llevara mucho dinero en efectivo, bajo la excusa de que es súper peligroso andar con mucho cash en esos países. Hay mucho carterista y yo tengo mis tarjetas de crédito, así que no te preocupes, yo pagaré todo. La muy crédula se lo tragó, asintiendo con la cabeza y dándome la razón, como si yo fuera la experta mundial en viajes seguros. También la convencí de que no llevara su propia tarjeta de crédito, o al menos que no se fiara mucho de ella, diciéndole que a veces las tarjetas americanas dan problemas en el extranjero. Es mejor usar la mía que tiene menos comisiones por cambio de divisa. Y en cuanto al pasaporte, el santo grial de mi plan, le dije, con una sonrisa que destilaba pura inocencia, que no se preocupara por el pasaporte, que yo lo guardaría con el mío en mi bolso de mano, para que no se pierda en el equipaje de bodega o en la maleta de mano. Así estamos más seguras si lo tenemos a mano para la inmigración. Ella, confiada hasta la médula, como siempre lo había sido conmigo, me lo entregó sin dudarlo un segundo, sin una pizca de sospecha en sus ojos. ¡Qué fácil fue! Sentí una mezcla de alivio y una macabra satisfacción al tener su destino en mis manos. Era como si ella misma me estuviera dando las herramientas para atarle las manos y lanzarla al vacío. Unos pocos días antes de que despegáramos hacia el sudeste asiático, hice un último movimiento clave para asegurar que su desorientación fuera absoluta. Le pedí a Catalina que me enviara una copia digital de su itinerario de vuelo y de su reserva de hotel, por si acaso, para tenerlo todo bien organizado y no tener ningún problema en los aeropuertos o en los hoteles. Ella me lo envió de inmediato, con una eficiencia que rayaba en lo patético, sin darse cuenta de que el itinerario que ella tenía, el que mostraba un vuelo de vuelta y varias noches de hotel, era completamente falso. Una ilusión que yo había creado con una página web de vuelos ficticios y reservas que jamás se concretarían. El itinerario real, el de su billete de solo ida a Bangkok, lo guardaba yo celosamente, como un tesoro oscuro, en un archivo oculto en mi computadora. Ese documento, tan simple en apariencia, era el arma definitiva que aseguraría su desventura. Mientras ella hablaba emocionada de las playas,
de los templos, de las experiencias que íbamos a vivir juntas en Tailandia. Yo solo pensaba en el momento en que se daría cuenta de la verdad. En su cara de absoluta desesperación. La noche antes de volar, mi estómago era un nudo, pero no de nervios por la ansiedad o el miedo, sino de una mezcla electrizante de nerviosismo y emoción, una anticipación casi febril. No había dormido bien en semanas, pero esta vez no era por la angustia que me había causado la traición, sino por la adrenalina que me corría por las venas al saber que mi plan estaba a punto de culminar. La venganza, esa que la gente dice que es un plato que se sirve frío, para mí ya estaba congelado a la perfección y listo para ser saboreado. Repasé cada detalle una y otra vez en mi cabeza, desde el momento en que llegaríamos al aeropuerto, hasta la logística de mi huida. Visualicé su confusión, su desesperación. Estaba lista. Estaba más que lista. Había estado viviendo en una burbuja de dolor y rabia, y esta era mi salida, mi catarsis. No había vuelta atrás, y cada fibra de mi ser estaba en paz con la decisión que había tomado. El siguiente amanecer no solo significaría el inicio de un viaje, sino el principio del fin para Catalina. Actualización 3. El vuelo a Bangkok fue una auténtica tortura para mí, no por la duración en sí, sino por tener a Catalina sentada a mi lado durante tantas horas, parloteando sin parar. Ella, completamente ajena al destino que le esperaba, estaba eufórica. No paraba de hablar de lo que íbamos a hacer en Tailandia, de las playas paradisíacas que veríamos en el sur, de los templos ancestrales que visitaríamos en el norte, de la comida exótica que probaríamos en los mercados callejeros. Cada frase que soltaba sobre sus expectativas era como una puñalada de ironía para mí, alimentando la satisfacción macabra que sentía. Yo solo asentía, sonreía forzadamente y de vez en cuando soltaba un sí, qué emoción o un definitivamente tenemos que probar eso, mientras por dentro mi mente ya estaba en el modo de ejecución final. Pensaba, pobre ingenua. No tienes ni la más remota idea de la mierda que te espera, ni de cómo tu vida está a punto de desmoronarse por completo. La calma antes de la tormenta, eso éramos nosotras en ese avión, una imagen perfecta de la inocencia a punto de ser aplastada por la venganza. Llegamos al aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok y, joder, el contraste fue inmediato y brutal. El calor y la humedad nos golpearon como una bofetada apenas salimos de la manga del avión, el aire denso y pegajoso se aferraba a la piel. El bullicio del aeropuerto era ensordecedor, cientos de voces en idiomas incomprensibles, altavoces anunciando vuelos en tailandés e inglés, el ir y venir incesante de la gente. Los carros de equipaje rodando por todas partes. Los olores, una mezcla intensa de especias, incienso, diésel y no sé cuántas cosas más, llenaban el ambiente, una fragancia completamente ajena a todo lo que conocíamos. Catalina se sintió abrumada al instante, se notaba en su cara, en sus ojos desorientados que miraban a todas partes sin procesar nada. Y esa confusión, ese desequilibrio inicial, era precisamente lo que yo había calculado. Era el escenario perfecto, el caos controlado que me permitiría ejecutar mi plan sin problemas. Verla tan perdida, tan fuera de su elemento, solo aumentó mi determinación y la frialdad con la que iba a proceder. Una vez que pasamos por el filtro de inmigración, un proceso sorprendentemente rápido a pesar de la multitud, y recogimos nuestro equipaje, solo una maleta pequeña para cada una. Tal como yo le había aconsejado para viajar ligeras y sin complicaciones, nos detuvimos en el bullicioso hall de llegadas. La gente se movía a nuestro alrededor como un río incesante. Fue en ese momento que decidí que era el momento perfecto para el golpe final. Miré a Catalina con una expresión de supina urgencia y le dije, oye, Catalina, tengo que ir al baño urgentemente, de verdad, no aguanto un minuto más. Quédate aquí con las maletas, no te muevas para nada. Vuelvo en 5 minutos, lo juro. Ella asintió, distraída, con la mirada perdida en la marea de gente y la sobrecarga sensorial del lugar. Su confusión era mi aliada. La dejé allí, parada en medio del caos, con las 2 maletas a sus pies y su cara de no sé dónde estoy ni qué hago aquí. Mientras me dirigía a los baños, con el corazón latiéndome fuerte, pero con la mente más fría que el hielo, saqué el pasaporte de Catalina de mi bolso. Lo había guardado con el mío, como si fuera la prima más atenta del mundo, y ahora, en cuestión de segundos, su destino estaba sellado. Sin pensarlo 2 veces, sin una pizca de remordimiento,
Lo dejé caer en un bote de basura dentro del baño, debajo de un montón de toallas de papel usadas, para que fuera casi imposible de encontrar. También saqué la pequeña cantidad de dólares que le había prestado para emergencias, el dinero de bolsillo que se suponía que le ayudaría si surgía algún imprevisto, y lo tiré también, diseminando los billetes entre la basura para que no pareciera que alguien los había tirado a propósito. Luego, con la respiración controlada y una calma inquietante, me dirigí a la salida del aeropuerto, como si fuera una turista más, sin mirar atrás ni una sola vez. No sentí ni una pizca de arrepentimiento, ni un atisbo de culpa. Solo una satisfacción fría, inmensa y profundamente placentera me invadió el cuerpo. La jugada estaba hecha, y ahora ella estaba sola, completamente a la deriva. Una vez fuera del aeropuerto, ignorando el coro de taxistas que ofrecían sus servicios, me dirigí directamente a la parada de taxis oficial. Tomé uno y le di la dirección del otro terminal del aeropuerto, desde donde salía mi vuelo de regreso a casa. No me quedé ni una hora completa en Tailandia. El calor, el caos, el olor, todo lo que para Catalina era una aventura inminente, para mí era solo el telón de fondo perfecto para mi escape. La dejé allí, abandonada a su suerte en un país desconocido, sin pasaporte, sin un solo centavo en efectivo, y con un teléfono cuya batería estaba a punto de morir y sin cargador universal, por accidente, claro. Que se las arreglara. Es adulta, ¿no? Ella misma había argumentado, con lágrimas de cocodrilo, que no era una niña indefensa y que Liam no la había manipulado. Pues bien, ahora tendría la oportunidad de demostrar lo adulta y capaz que era, de demostrar cómo se las arreglaba por sí misma en una situación de vida o muerte. Que encontrara el camino a casa por su cuenta. Yo ya había hecho mi parte. Actualización 4. Llegué a casa unas 24 horas después de haber abandonado a Catalina en Bangkok, exhausta por el larguísimo vuelo y el jet lag que me golpeaba con fuerza, pero por dentro sentía una sonrisa interna. Una satisfacción profunda y silenciosa que nadie a mi alrededor podía ver. Aterricé en Chicago y mi apartamento, mi refugio, se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado con el eco de mi victoria. Apenas abrí la puerta, mi teléfono empezó a vibrar sin control en mi bolso. Era mi tía Elena, la madre de Catalina, y la rabia en su voz era palpable, incluso a través del altavoz. Elara. ¿Dónde está Catalina? No contesta el teléfono. Y no sé nada de ella, estoy desesperada, gritaba con la voz quebrada por el pánico. Me puse mi máscara de preocupación en un instante, mi actuación de actriz de método. ¿Qué? Como que no contesta, exclamé, fingiendo una sorpresa genuina, incluso un ligero pánico en mi tono de voz. Pero si la dejé en el aeropuerto, se iba a encontrar con un amigo que vive allí. ¿No te lo dijo? Me dijo que se quedaría con él unos días y luego me encontraría en el hotel que habíamos reservado para las vacaciones. Solté la mentira con una fluidez asombrosa, como si fuera la verdad más pura y cristalina. Ya había inventado de antemano la historia del amigo para tener una excusa prefabricada en caso de que alguien preguntara por los primeros días de su estancia. El caos se desató en mi familia, como una bomba que estalla y esparce escombros por todas partes. Mi tía Elena estaba completamente histérica, llamando a todos los números imaginables, a la embajada, a la policía tailandesa, a cualquiera que pudiera darle una pizca de información. Mi tío, el padre de Catalina, que solía ser un hombre tan calmado, estaba furioso y desorientado, sin saber qué hacer. Empezaron a mover cielo y tierra, a activar todos los contactos que tenían, pidiendo ayuda a amigos de amigos, a conocidos que pudieran tener alguna conexión en el sudeste asiático. Yo, la prima preocupada y afectada, me ofrecí con la mayor sinceridad a ayudar en todo lo que pudiera, a ser su apoyo incondicional en esa angustia. Les di el itinerario falso que le había entregado a Catalina, ese que mostraba un vuelo de vuelta y varias noches de hotel ya pagadas. Eso, por supuesto, solo sirvió para confundirlos aún más, para hacer que su desesperación fuera aún más profunda y enredada. Les decía que era ilógico que hubiera desaparecido si tenía un vuelo de regreso. Liam, mi ex prometido, también se enteró de la desaparición de Catalina. Me llamó varias veces, con una voz que sonaba genuinamente preocupada por ella. Elara, ¿sabes algo de Catalina? Estoy muy preocupado, ¿está bien?
¿Qué pasó?, me preguntó en uno de esos mensajes de voz. Le dije que no sabía absolutamente nada, que estaba tan angustiada y confundida como él, que me sentía fatal por mi tía. Su voz sonaba realmente asustada, suplicante. Esa llamada, esa manifestación de su preocupación, me dio una satisfacción perversa, casi obscena. Saber que él también estaba sufriendo, que su vida también estaba siendo afectada por la ausencia de la mujer con la que me había traicionado, era como un bálsamo para mi alma herida. Él había elegido a Catalina, y ahora la pérdida de ella también le estaba costando caro. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes angustioso. No había noticias claras de Catalina. La embajada de Estados Unidos en Tailandia les dijo a mis tíos que era increíblemente difícil rastrear a alguien sin pasaporte y sin un historial claro de movimientos. La policía tailandesa, con sus propios problemas y burocracia, no le dio mucha prioridad a una turista desaparecida que, a sus ojos, probablemente solo se había perdido o se había ido por su cuenta. Mi familia estaba destrozada por la incertidumbre, cada día que pasaba sin noticias era un golpe más a su esperanza. Y yo, en medio de todo ese dolor y desesperación ajenos, me sentía extrañamente en paz. Una calma que solo la venganza, la justicia personal, podía brindar. La casa se sentía vacía sin el drama constante de su presencia, y mi mente, que antes era un campo de batalla, ahora era un oasis de tranquilidad. La venganza, sí, era dulce. Muy dulce. Podía casi saborearla, como un manjar prohibido. La disfrutaba en cada silencio de mi teléfono, en cada llamada de mis tíos que no sabían dónde buscar. El caos que había desatado no me tocaba, me hacía sentir invencible. Actualización final. Han transcurrido ya 6 largos meses desde aquel fatídico día en que dejé a Catalina a su suerte en el bullicioso aeropuerto de Bangkok, y la saga de su desaparición finalmente ha tenido un desenlace. Aunque no precisamente el que mi familia esperaba ni el que la gente suele ver en las películas. Resulta que, después de casi 2 semanas de un infierno inimaginable en esa ciudad caótica y desconocida para ella, Catalina, contra todo pronóstico y con un golpe de suerte que me irrita admitir, logró contactar con un mochilero americano. Este tipo, un alma caritativa que andaba por ahí, hablaba un poco de tailandés y, supongo, se apiadó de la situación patética de mi prima. Él la ayudó a llegar a la embajada de Estados Unidos, un proceso que no debió ser nada fácil sin dinero ni documentos. Allí, Catalina tuvo que pasar por un infierno burocrático de papeleo, interrogatorios y esperas interminables para conseguir un pasaporte de emergencia. Tuvo que rogar y suplicar, literalmente, para que le prestaran el dinero para el billete de regreso a casa. Y, por supuesto, le costó una jodida fortuna, una suma que tardará años en pagar, si es que lo logra. Regresó a casa demacrada, visiblemente traumatizada, con una deuda enorme colgada al cuello y sin un solo centavo en el bolsillo, ni el más mínimo rastro de la Catalina altiva y calculadora que me había traicionado. Cuando finalmente Catalina puso un pie en suelo americano y llegó a casa de mis tíos, la familia la recibió con un alivio desmedido, pero también con un bombardeo de preguntas y una confusión palpable. Ella, entre balbuceos y sollozos intermitentes, intentó contar una historia incoherente sobre haber perdido el pasaporte y el dinero de forma misteriosa en el aeropuerto, y que yo, su prima confiable, simplemente había desaparecido sin darle explicaciones. Nadie, absolutamente nadie en la familia le creyó del todo. ¿Cómo iba a desaparecer yo así sin más, si era la que la había invitado, la que había pagado supuestamente todos los gastos del viaje? La verdad, la cruda y brutal verdad de lo que realmente había pasado, era demasiado horrible y retorcida para que la asimilaran. Era más fácil creer en un cúmulo de desafortunados accidentes que en la maldad premeditada de alguien de su propia sangre. Yo, por supuesto, mantuve mi fachada de preocupación y alivio. Cuando la vi, me acerqué con una falsa calidez, la abracé, un abrazo frío y sin emoción por mi parte, claro, y le dije con una voz llena de alivio: estoy tan aliviada de que estés bien, Catalina. No sé qué pasó, te busqué por todas partes en el aeropuerto. Debió ser un malentendido horrible o algo muy extraño te sucedió. La miré directamente a los ojos, con una fijeza que intentaba traspasar su alma, y vi algo más allá del agotamiento y el trauma, vi el terror. Ella lo sabía. Sabía que yo lo había hecho,
que no había sido un accidente, que todo había sido parte de mi plan macabro. Pero no tenía pruebas, ninguna. Y yo había sido tan convincente, tan perfecta en mi papel de prima preocupada y víctima indirecta del infortunio, que nadie en la familia me creería a mí por encima de la víctima de Liam. Su silencio, la forma en que evitaba mi mirada, fue toda la confirmación que necesitaba. Fue mi victoria. Un mes después de su regreso, Catalina no pudo soportar más la presión, las miradas inquisitivas de la familia, las preguntas incómodas de los amigos comunes. No aguantó la vergüenza, el escrutinio, el simple hecho de respirar el mismo aire que yo. Se mudó de la ciudad, se fue a vivir a la otra punta del país con unos tíos lejanos, intentando empezar de cero, supongo. Perdió su trabajo, sus amigos, su reputación, todo lo que una vez consideró importante en su vida. Su vida, esa vida que tanto le gustaba ostentar, está arruinada, hecha añicos. Liam, por su parte, mi ex prometido, nunca se recuperó del escándalo de la infidelidad ni del trauma de la desaparición de Catalina. Su reputación profesional se fue al carajo, y su vida personal es un puto desastre. Lo vi hace poco por casualidad, y parecía una sombra de lo que fue. ¿Y yo? Elara, la mujer que ejecutó la venganza perfecta. A veces, en las noches solitarias de Chicago, me pregunto si valió la pena el precio. Mi familia está rota, la confianza se ha esfumado, y yo tengo que vivir con el peso de mi secreto, con la conciencia de haber cruzado una línea de la que no hay retorno. Pero luego, cuando la duda intenta asomarse, recuerdo la expresión de Catalina cuando la confronté, su falsa inocencia, sus lágrimas de cocodrilo, su traición descarada. Y entonces, recuerdo la sensación fría y embriagadora de dejarla allí, sola, en ese aeropuerto caótico, a miles de kilómetros de casa, sin nada, absolutamente nada. Y en ese momento, sé que sí, valió cada maldito segundo de la planificación, cada minuto de mi actuación, cada ápice de mi energía. No soy la misma Elara de antes, la chica ingenua y confiada que creía en los cuentos de hadas y en la lealtad inquebrantable de la familia. Soy más dura, más cínica, con una cicatriz profunda en el alma que me recuerda el lado oscuro de la naturaleza humana. Pero también soy la Elara que se defendió, que no permitió que la pisotearan impunemente, que no se quedó sentada llorando mientras su vida se desmoronaba. Y eso, para mí, en este nuevo capítulo de mi vida, es más que suficiente. Es mi propia justicia, mi propio final feliz, aunque esté teñido de oscuridad.